Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado intrigando muchísimo, y es uno de esos chismes que siempre generan debate y curiosidad. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para desentrañar un misterio que ha dado mucho de qué hablar, que le pidió Hande Erçel a Kerem Bürsin. Y ojo que cuando digo pidió, no me refiero a algo tan simple como pedir prestado azúcar. Hablamos de algo que, según los rumores y las especulaciones, podría haber marcado un antes y un después en su relación o incluso en sus carreras. Si eres fanático de Hande de Kerem de la serie que los unió, Senkalkam, o simplemente te encanta estar al día con los romances de las celebridades, quédate conmigo porque hoy vamos a intentar responder a esta gran pregunta. Y antes de que me olvide, si todavía no lo has hecho y te gusta el contenido que creamos aquí, te invito a que pulses ese botoncito rojo de suscribir. Nos ayudas un montón a seguir trayéndoles estas historias, y además así no te pierdes ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que vamos directo al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda uno de los romances más comentados y adorados de los últimos años. Nacida en el set de grabación, esta química explosiva en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que mantuvo a miles de fans al borde de sus asientos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo están bajo la lupa, y cualquier pequeño detalle se convierte en motivo de análisis y, por qué no decirlo, de especulación. Y es aquí donde entra en juego esa famosa petición de Hande a Kerem. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, como suele ocurrir en estos casos, a través de las redes sociales, foros de fans y medios de entretenimiento turcos. Se hablaba de que en un determinado momento de su relación, Hande Erçel le habría hecho una petición a Kerem Bürsin, algo que, de ser cierto, podría haber tenido implicaciones significativas. Y aquí es donde se pone interesante, porque las versiones son variadas y ninguna confirmada al 100%, lo cual alimenta aún más el misterio. Una de las teorías más extendidas y comentadas es que Hande habría pedido a Kerem que se tomara un tiempo de sus proyectos cinematográficos o televisivos para poder dedicar más tiempo a la relación. Ambos son actores con carreras muy activas y demandantes, y el tiempo juntos, como para cualquier pareja, se vuelve un bien preciado. Se especulaba que, dada la intensidad de su amor y el poco tiempo libre que tenían, Hande habría deseado que Kerem priorizara su vida en común, quizás incluso considerando un retiro temporal de algunas ofertas laborales para poder disfrutar de su relación sin las presiones de las agendas apretadas. Imaginen una especie de luna de miel extendida, pero en medio de sus carreras. Otra hipótesis que cobró fuerza es que la petición de Hande estuviera relacionada con un paso más serio en su relación. Y cuando hablamos de paso más serio, en el contexto de una pareja como ellos, se tiende a pensar en el matrimonio. Se rumoreaba que Hande, habiendo encontrado una conexión tan profunda y especial con Kerem, podría haber sentido la necesidad de dar el siguiente paso, y que su petición habría sido precisamente esa. Una propuesta o al menos una conversación seria sobre un futuro juntos, un compromiso formal que consolidara su amor. Esta idea resonaba mucho entre los fans, que soñaban con verlos casarse y formar una familia. Una tercera vertiente de los rumores sugería algo un poco diferente. En este caso, la petición no estaría tanto en el ámbito personal como en el profesional, pero siempre con un trasfondo personal. Se decía que Hande habría pedido a Kerem que evaluara la posibilidad de trabajar juntos en nuevos proyectos, pero esta vez con un enfoque más íntimo, quizás produciendo algo ellos mismos o eligiendo proyectos que les permitieran compartir más tiempo juntos en el set, evitando así largas temporadas de separación por rodajes en diferentes lugares. La idea era que al tener más control sobre sus carreras y al trabajar codo con codo, podrían equilibrar mejor sus vidas profesionales y personales. Es crucial recordar que todo esto se basa en especulaciones, comentarios de fans, y la interpretación de ciertos gestos o declaraciones que a menudo pueden ser sacados de contexto. Ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado públicamente la naturaleza exacta de esta supuesta petición. Lo que sí sabemos es que su relación, aunque intensa, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin. Y este fin, como era de esperar, también generó una avalancha de preguntas y teorías. Muchos se preguntan si esta petición de la que se habla fue un factor clave en la ruptura. Si Hande pidió a Kerem algo que él no estaba dispuesto o no podía darle, o si la presión de cumplir con esa petición generó un conflicto irresoluble. Es un escenario plausible.
A veces en las relaciones, las expectativas y los deseos de una persona pueden chocar con la realidad o con las prioridades de la otra. Y en el mundo de la actuación, donde las carreras son tan importantes y las oportunidades a menudo efímeras, tomarse un tiempo o cambiar de rumbo profesional por motivos personales puede ser una decisión extremadamente difícil de tomar. Si pensamos en la hipótesis del tiempo libre, es lógico imaginar que Kerem, inmerso en su ambición profesional y en la construcción de su carrera internacional, podría haber tenido dificultades para comprometerse a reducir su carga de trabajo. Y por otro lado, si Ande sentía que su relación necesitaba más atención y presencia, esa diferencia de prioridades podría haber sido una fuente de tensión. En cuanto a la idea del matrimonio, también es un punto delicado. Si Ande estaba lista para dar ese gran paso y Kerem no, o no en ese momento, eso es una causa muy común de separación en cualquier pareja. El deseo de formar una familia, de sentar cabeza, puede ser muy fuerte para algunas personas, y si la pareja no comparte esa visión o no está en la misma sintonía temporal, las cosas se complican. Y si hablamos de proyectos conjuntos, aunque suena más armonioso, también podría haber generado presión. Elegir proyectos juntos implica tomar decisiones conjuntas, y si hay desacuerdos creativos o profesionales, eso puede afectar la relación. Además, la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve muy difusa cuando se trabaja juntos, y eso no siempre es saludable. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin vivieron una historia de amor apasionada que cautivó a millones. Su química era innegable y la forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en público como en lo que se filtraba de su vida privada, era admirable. Siempre se mostraron como una pareja muy unida, y es precisamente esa imagen de complicidad la que hace que los fans se pregunten tanto sobre los detalles de su relación. Podemos interpretar esta petición como un deseo de profundización, de consolidación, de buscar un equilibrio. Ya sea personal o profesional, Hande, como muchas personas enamoradas, seguramente deseaba lo mejor para su relación y buscaba maneras de fortalecerla. Quizás la petición no fue un ultimátum, sino más bien una expresión de sus anhelos y necesidades en ese momento de su vida y de su relación. La vida de las celebridades es un escaparate constante, y sus relaciones son a menudo analizadas y juzgadas por el público. Lo que para nosotros puede ser una simple conversación entre pareja, para ellos se convierte en un tema de debate mundial. Y en este caso, la petición de Hande a Kerem se ha convertido en uno de esos enigmas que alimenta la imaginación colectiva. Lo que podemos aprender de todo esto es, en primer lugar, la complejidad de las relaciones humanas, incluso para aquellos que viven bajo los reflectores. En segundo lugar, la importancia de la comunicación y la alineación de expectativas en una pareja. Y en tercer lugar, la naturaleza efímera y a menudo dolorosa de las rupturas, incluso en las relaciones que parecían perfectas desde fuera. Aunque nunca sepamos la verdad exacta sobre qué le pidió Hande Erçel a Kerem Bürsin, podemos recordar su historia con cariño. Nos regalaron momentos inolvidables en pantalla y, fuera de ella, nos mostraron un amor que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. La especulación es parte del juego del entretenimiento, pero lo importante es recordar que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas con sus propias emociones, sus propios deseos y sus propios desafíos. Así que, para resumir, queridos amigos, el gran misterio de ¿qué le pidió Hande Erçel a Kerem Bürsin? Sigue siendo precisamente eso, un misterio. Las teorías van desde una petición de más tiempo juntos y menos trabajo, hasta un deseo de un compromiso formal como el matrimonio, o incluso una sugerencia para colaborar profesionalmente en proyectos que les permitieran estar más unidos. Lo que sí está claro es que su relación fue intensa y significativa, y que cualquier petición que Hande hiciera, provendría de un lugar de amor y deseo de fortalecer su vínculo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para desentrañar, o al menos intentar desentrañar, este intrigante tema. Me encanta cuando podemos debatir y especular juntos sobre estos temas que nos apasionan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas teorías les parece más plausible? ¿Creen que hubo alguna petición en particular que marcó un antes y un después en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que hemos hecho un buen trabajo explorando este chisme, por favor, no olviden darle un gran like. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem,
para que todos podamos participar en esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.